Estoy Dieguito, ¿cómo estás? Estás muteado, mirá. Hola Sole, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien, todo en orden. Bueno, ya hay un montón de participantes ahí a punto. Ay, qué lindo, bueno, bárbaro, me alegro. Escúchame, ¿querés que probemos? Ahí te Sí, fijas a ver si sí, podés sí, subirla, compartir pantalla. sí, sí. Ahí, Ah, ahí. perfecto. Ahí estamos. Impecable. Sí, sí, se ve perfecto, ¿eh? Lo dejo así entonces, ya está. Sí, sí, sí. Buenísimo. Somos un montón hoy, ¿eh? ¿Cómo está Soledad con el tema dengue y esas cositas por ahí? No, re bien. No, no, bien. Tranqui acá. Por ahora, tranqui. ¿Ustedes allá cómo están? No, no, bueno, sí tenemos a Edes hace rato ya. Claro, Y pero bueno, por lo ¿han menos, tenido algún caso sospechoso, algún no, no. importado o algo? Autóctonos no, pero sí hemos tenido gente que vino de Capital Federal y que, bueno, que se confirmó positivo. Ah, Así que bueno, todo el mundo viaja a Capital Federal, Cava y al norte y donde sí, sea, así que totalmente. hoy en día tenemos que, lo que estamos haciendo es preparando todos los hospitales para dar una respuesta lógica con el diagnóstico según los tiempos de evolución y dónde se van a derivar las muestras, etcétera, etcétera. En eso estamos. Bien, bien, bien. Sí, acá hoy había un caso que creíamos sospechoso, pero también importado, no, nosotros acá. No, este año no hicimos vigilancia de la EDES, pero hasta el momento, años anteriores, nunca habíamos tenido con las ovitrampas. ¿Ustedes qué hacen? ¿A través Claro, de qué? ¿Con claro, las sí, ovitrampas? con Ujú, Ovitrampa, sí, que lo hace el ujú. Departamento de Saneamiento Ambiental de Bahía, Ah, claro. pero bueno, coloca Ovitrampas en las distintas salas médicas que tiene Bahía Blanca y te diría que en el 80-90% de las salas médicas o de la zona circundante se han encontrado Aedes, así que Claro. es un porcentaje muy alto. Bueno, tenemos un montón de gente que no sé de dónde son. Hay un montón. Bueno, qué lindo. Para, para los que nos están 755, bien. escuchando en el chat, escriban de dónde están, porque hay muchos que no conozco. Algunos sí conozco y otros no. Escríbanos en el chat a ver de dónde son. De Punta Alta, y nos escriben. Yo hoy recibí un montón de consultas a ver de qué forma se inscribían, así que directamente de Quilmes, de Guatemala, Qué lindo. de Formosa Capital, estudiantes de la UBA. Bueno, bienvenidos a todos de Córdoba Capital, del Hospital de Carmen de Areco. Che, qué bueno. De Cava, ahí sí hay un montón para que se me escapan. De San Luis, está siendo más que federal estos Ateneos, ¿eh? De Buenos Aires de Felici- Ceifa, de la Universidad fel- Nacional de La Plata, a ver dónde más tenemos. Córdoba. bueno, Soy enfermera terapista, trabajo en el Hospital de Complejidad Bicentenario de Esteban Echeverría, de Entre Ríos, Concepción del Uruguay, de Mendoza, Gerson, del Hospital de Gerson, de Jujuy. ¡Wow! ¡Qué qué convocatoria! éxito, Soledad. Te felicito, Soledad. Bárbaro. Gracias a Pedro que debe estar por ahí, que lo puso en la aplicación también, ¿eh? Ah, qué bueno, Así qué bueno. que es eso también. Vamos ahí, la ¡Vamos, iniciativa. Pedro! Gracias, Pedro. No hay de qué, siempre un placer. Gracias por darnos esta mano y poder difundirlo a través de la aplicación. Bueno, ya llegamos a 70. ¿Qué querés llegar a 100 y empezamos o arrancamos ahora? Ansiosa, sí, che. No, no, ¿qué hora es? No, vamos a tratar de respetar el horario de verdad, porque hay gente que Son las 7 en punto. En 2 minutos empezamos, ¿te parece? Dale, dale, dale. A pelo.
Laurita Bueno, creo que como no somos, puede porque está de guardia, la otra sí, directora, y Lu debe estar por conectarse seguramente. sí, sí, seguro. Vamos a hablar de Ujú. un trabajo que llevó ella adelante también conmigo. Recordamos. Bueno, y con el tema dengue, bueno, que estamos con tantos personas anotadas, nos pueden comentar en el chat a ver cómo lo ¿Cómo andan están en sus pasando en los regiones? hospitales. Sí, O Pedro, ¿cómo están en La Plata ya también? Bueno, en La Plata veníamos muy bien hasta hace unos poquitos días, donde ya empezaron a aparecer casos autóctonos y nada, como todo, ujú, están Claro. aumentando. Por suerte no estamos como en la situación caótica que hoy veían las noticias de las provincias del norte con mortalidad y demás, pero sí con aumento de casos. Ahí sí, además escriben. lo que me parece es que la gente quedó con la cabeza tan mal después del coronavirus que ya no hace caso a nada y no descacharriza. Bueno, pero Sí, nunca me parece que totalmente. descacharrizaron, nunca descacharrizaron. Y bueno, estamos pagando las consecuencias. La verdad que sí. Sí. Yo no le echaría la culpa tanto al cambio climático, todo eso es echarle la culpa al universo. No, no, Contra el parece dengue que autóctono. no nos estamos haciendo cargo Bueno, nosotros. es como todo, ¿no? Es como resistencia antimicrobiana y otras cosas. Es Claro, un poco de ambiente y un poco de conductas humanas. claro, claro. Bueno, ¿cómo venimos? Bueno, Bueno, Dieguito, ¿querés 24. que Dale, arranquemos? dale, cómo Vamos a no. respetar a todos los que se pudieron conectar. Tenemos 93 participantes. Todos los que se han conectado a horario vamos a respetar eso, ¿sí? Bueno, el Bueno, doctor Diego Maurici es jefe de la unidad de infectología del Hospital Municipal de Bahía Blanca y trabaja también en Punta Alta, ¿verdad? No quiero sí, olvidarme de nada. Así que sí, sí. es un infectólogo, un colega que están, yo soy de Coronel Suárez, para los que no nos conocen a los ateneos estos que estamos brindando, surge como una idea con dos infectólogos más también de la ciudad de Bahía Blanca, de tratar de reunir inicialmente a los infectólogos y ahora sumamos a todos los médicos clínicos y generalistas que les interesen los ateneos de infectología. Así que, bueno, bienvenidos a todos los nuevos. Vimos que hay de todas las provincias o de gran parte de las provincias de nuestro país. Así que, bueno, Diego, te vamos a escuchar. Ay, llegamos a 100. Bueno, bárbaro, ahí Pero arranca. muy bien. Bueno, bueno, me parece que este es un tema lindo, seguramente todos lo habrán leído, los que les gusta la infectología o los antibióticos, porque es un tema que es muy valioso en terapia intensiva, y ya que hablábamos de resistencia, también sirve para impedir la aparición de resistencia la adecuada dosis de antibiótico que hagamos en los pacientes, fundamentalmente en terapia intensiva en este caso. Esto ya lo habrán visto. Bueno, yo tengo que comentar que este es un tema que a mí siempre me gustó, pero bueno, mis inspiradores fueron también Waldo Belloso y Javier Farina, y algunas de sus diapositivas yo las he tomado como para poder darle forma a la charla. Pero bueno, los gérmenes han ido aumentando la SIM, eso es un gran desafío. Los fármacos no son todos iguales a los antibióticos, depende de la liposolubilidad y de la excreción que tenga, va a variar entonces el procedimiento que vamos a tener que hacer. Y el huésped, bueno, sufre muchísimos cambios en la terapia intensiva y eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de dosificar adecuadamente el antibiótico. Y en todos lados, pero fundamentalmente en terapia intensiva, acá es donde más tenemos que pensar en que tenemos que tratar de dar un tratamiento óptimo. Y hoy óptimo significa, bueno, que obviamente sea sensible el germen, por lo tanto es apropiado, que llegue a los tejidos, pero además cómo llega a los tejidos y cuánto tiempo llega al tejido, eso ya sería entonces lo óptimo en terapia intensiva, porque se vio que maximizando ese concepto, los pacientes andan mejor. Entonces, si hablamos de farmacocinética y farmacodinamia, sería la abreviatura entonces PKPD, entendamos que cuando damos una dosis de antibiótico se concentra ese antibiótico en suero y eso depende de la absorción que tenga el antibiótico, de cómo se distribuya, el metabolismo que tenga y cómo sería la eliminación. Y en eso tiene que ver muchas veces también hasta la concentración de las proteínas en sangre. Eso lleva a una concentración en el tejido que puede dar un efecto tóxico o no, pero bueno, la concentración del antibiótico en la biofase y según el tiempo que esté en la biofase,
es lo que nos va a dar un buen parámetro de que estamos llegando a lo que deseamos o no, dependiendo del antibiótico. Y esto es un gráfico que nos sirve para pensar, bueno, nosotros por ahí dosamos el antibiótico en suero, y acá sería esto el pico que tenemos y el área bajo la curva y cuánto tiempo por encima de la SIM. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de otros tejidos que no son la sangre? Miren cómo baja la concentración, por ejemplo, cuando hablamos de otro lugar, y fundamentalmente también qué pasa cuando hablamos de meningitis. Ese pico que vemos grande en la bacteriemia, fíjense qué pasa en el sistema nervioso central. Cuán poco es el pico entonces que uno puede lograr con el antibiótico y qué aplanada que está la curva. Entonces, no, el antibiótico no se distribuye homogéneamente en todo el organismo y eso es importante tenerlo en cuenta. Y esto es uno de los gráficos más importantes. Nosotros tenemos que entender entonces de que los antibióticos, según cuál sea, se miden en cuanto al PKPD respecto a estas tres variables tan importantes que están acá. La concentración máxima dividida a la SIM es donde se correlacionan fundamentalmente los antibióticos aminoglucósidos. Tienen que estar por encima de 10 esta cuenta. Fíjense entonces que si yo divido por una SIM de 1 o divido por una SIM de 2, cambia claramente esta ecuación. Por lo tanto, que los gérmenes aumenten su SIM no es bueno para ningún antibiótico. El otro concepto que también es importante es el tiempo que está el antibiótico por encima de la SIM, y esto es el ejemplo clásico son los beta-lactámicos. Entonces acá lo que importa es cuánto tiempo está por encima de la SIM, pero no cuánta cantidad por encima de la SIM, como concepto importante. Obviamente que si uno tiene que llegar al sistema nervioso central, la cantidad también va a ser importante porque, bueno, yo tengo que atravesar la barrera y se forma esa curva que vimos anteriormente. Pero en ese caso, bueno, vamos a usar más dosis de antibióticos. Y el otro concepto importante es el área bajo la curva dividida a la SIM, que sería todo este sombreado verde. Si yo saco la cuenta de todo este sombreado verde y lo divido por la SIM, me va a dar un número que, por ejemplo, para vancomicina, el número aceptable, como para decir que estamos teniendo un buen parámetro de PKPD, es 400, si lo hablamos de quinolonas es 125, y para eso, bueno, necesitamos dosar antibióticos, o por lo menos conocer la SIM del germen como para poder ver si estamos haciendo las cosas bien. Y acá está entonces el concepto tan importante que tenemos que ver. Hay antibióticos que actúan en base a la concentración, los aminoglucósidos son el ejemplo. Sepan que los aminoglucósidos son drogas bactericidas, son drogas que no afectan la ecología del paciente, no afectan la microbiota intestinal fundamentalmente, y son antibióticos baratos, y son antibióticos que realmente usados en tratamientos cortos, como hoy estamos usando la mayoría de los tratamientos antibióticos en infectología, logran realmente muy baja toxicidad, y son antibióticos que me parece que tenemos que volver a repensarlos para poder usarlos más que antes. El otro grupo son los antibióticos tiempo dependiente y los beta-lactámicos. Son los antibióticos en donde entonces el tiempo por encima de la SIM es el parámetro de PKPD importante. En general se decía que el 50% del intervalo de dosis, el antibiótico tiene que estar por encima de la SIM, pero en terapia intensiva ese valor puede llevarse hasta inclusive el 80 o el 100%, inclusive se aumenta la SIM, digamos, para sacar la cuenta, hasta la SIM multiplicada por 4. Pero son antibióticos tiempo dependientes. Entonces acá lo que importa es no tanto el pico que yo logre, sino por lo menos la cantidad de antibióticos que estoy dando por encima de la SIM y cuánto tiempo lo hago. Y los clásicos antibióticos, cuyo parámetro de PKPD es el área bajo la curva, son las quinolonas y la vancomicina. Entonces, bueno, ¿qué pasa en terapia intensiva? Bueno, hay antibióticos que son hidrosolubles, que son los antibióticos beta-lactámicos, que son antibióticos que no se concentran tanto en el intracelular, y que son antibióticos que, digamos, ante un aumento del volumen de distribución, esto sería la B larga y la B chiquita, al aumentar el volumen de distribución, eso lleva a una disminución de la concentración del antibiótico en sangre. Y también, dependiendo del clínex de creatinina que tenga el paciente, bueno, son antibióticos que tiene mucho que ver ese dato, como para ver qué pasa con el antibiótico, si voy a llegar a valores adecuados o no. Y eso pasa entonces con el coristin, la vancomicina y los aminoglucósidos. Son antibióticos hidrosolubles. Y después, por otro lado, están los liposolubles, perdón,
como las quinolonas, los macrólidos o la tigeciclina. Acá lo que pasa es que son antibióticos que no logran una concentración tan importante en sangre, por lo tanto, si hablamos de bacteriemia, vamos a estar en problemas, y son antibióticos que se concentran mucho en el intracelular, en donde no hay grandes cambios respecto a la concentración del antibiótico según los cambios del volumen de distribución. No hay cambios significativos y no depende tanto de la eliminación renal, sí dependen de la función hepática. En este gráfico abajo a la derecha es un gráfico clásico de lo que pasa con los pacientes en terapia intensiva. Entonces, bueno, ya sabemos que los pacientes tienen aumento del volumen minuto, tienen alteraciones de la, mejor dicho, de la unión de los capilares, y eso lleva a que haya líquido por fuera y es el edema del extracelular. Todo eso aumenta el volumen de distribución, junto con un aumento del clearance de creatinina, lleva a que los pacientes en terapia intensiva tengan tendencia a tener una baja concentración en plasma de antibióticos, fundamentalmente los antibióticos hidrosolubles. Después, bueno, si el paciente tiene insuficiencia renal, va a tener una alta concentración del antibiótico en los antibióticos que son eliminados por riñón. Este es otro gráfico muy clásico. Vean ustedes lo que pasa en pacientes que están en una sala general. El círculo blanco es la concentración, el volumen de distribución de estos antibióticos, meropenem, pipertazo, cespirome, cefepime, ceftazidime, en blanco, en general con un paciente estable. Y fíjense en el punto negro más la variación de lo que pasa con el volumen de distribución con los antibióticos en terapia intensiva. Fíjense que es muy distinto a una ceftazidima que se distribuye por un volumen de distribución de 20 litros y la ceftazidima que distribuye a la ceftazidima en un volumen de distribución de 50 o de 60. Entonces, si yo voy a dar una dosis fija a todos los pacientes, le voy a dar la misma dosis, voy a estar en problemas si no pondero el tema del volumen de distribución. Entonces tendremos que llegar a un consenso en la terapia y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Porque no en todas las terapias intensivas de Argentina vamos a poder dosar antibióticos, pero por lo menos lo que tenemos que hacer primero es entender esta teoría y saber que vamos a tener que manejarnos con algunos parámetros como para mejorar la infusión de drogas, que lo vamos a ver ahora. Pero bueno, lo ideal sería individualizar la dosis dosando antibióticos en sangre. Bueno, vamos a ver cuál sería por lo menos lo mínimo que tenemos que hacer. Pero por lo menos saber que la SIN del germen sería importante conocerlo, después ver de qué manera podemos gestionar una adecuada dosificación de antibióticos en la terapia intensiva y después hacer ajustes poblacionales en base a distintas determinantes que vamos a ir hablando ahora. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es, que ya lo estamos haciendo, la infusión prolongada de beta-lactámicos. Sepamos que, por lo menos en mi experiencia, la administración continua tiene sus bemoles porque me está inutilizando una vía, y sí lo que estamos haciendo es la infusión prolongada de 3 horas, por lo menos con carbapenemes. Los aminoglucósidos desde hace ya muchos años lo venimos usando en monodosis. Hemos aprendido que tenemos que usar dosis de carga de vancomicina, según el peso del paciente, sin importar la función renal, dosis de carga también de colistin, porque son antibióticos que se van acumulando, y vamos a ver en otro gráfico después que si yo no doy la dosis de carga, voy a tardar unos días en llegar a una concentración adecuada del antibiótico, y el paciente séptico realmente requiere que podamos llegar lo más rápidamente posible a una concentración adecuada. Y después, bueno, ajustamos la dosis en base al clearance de creatinina. Después vamos a ver la importancia de entender el tema de clearance de creatinina. Lo más sofisticado puede llegar a ser también poder usar software, que inclusive hay software que están al alcance, que son gratuitos como para poder sacar cuentas y ver cómo mejorar la cosa. Y lo ideal sería el monitoreo terapéutico de fármacos, que, bueno, lejos estamos de poder hacerlo como uno le gustaría, fundamentalmente de beta-lactámicos, pero bueno, nosotros le queremos mostrar nuestra experiencia de un trabajo que hicimos. Este es el tema de la infusión prolongada. Vean ustedes que si yo tengo acá abajo en líneas de punto la SIM del germen, si yo doy una infusión en 30 minutos, logro un pico muy alto. A mí en beta-lactámicos eso no me importa. Fíjense lo que pasa a las 3 horas de haber dado el antibiótico, ya estoy casi por debajo de la SIM. Entonces, al 50% del intervalo de dosis, si yo lo estoy dando cada 6 horas, ya ahí después ya estoy muy en el límite.
miren lo que sucede cuando yo lo doy en una infusión en 3 horas, entonces ya por debajo de la SIM ya lo estoy logrando casi con la próxima dosis. Entonces la infusión prolongada es algo muy bueno para mejorar el parámetro de PKPD y lo podemos hacer ya en nuestra terapia intensiva. La infusión continua sería lo ideal. En algunos casos de gérmenes muy resistentes, alguna terapia lo ha tenido que usar como para poder dar una buena respuesta, pero entendamos de que no están utilizando una vía y eso es un problema muchas veces. Este es el escenario de la acumulación. Ustedes habrán visto un gráfico muy clásico de colistin, pero vean entonces cómo yo tengo que dar varias dosis de antibiótico, varias vidas medias, en general son 4 vidas medias, como para poder llegar a la concentración que yo quiero, que en el caso de colistin es por lo menos colistin libre de 2 microgramos por mililitro. Entonces, para no esperar todo este tiempo, damos una dosis de carga, tanto con el colistin como con la vancomicina, para poder llegar rápidamente. Bueno, estos son gráficos para poder consultarlo rápidamente, lo pueden tener en cualquier lado, acá habla de dosis de carga, cómo se ajusta, etcétera, etcétera. Pero a mí me pareció interesante hablar sobre un poco lo que pasa con los pacientes obesos, pero lo vamos a hacer muy rápidamente. El paciente obeso es un paciente que pesa más de 120 kilos o tiene un índice de masa corporal mayor a 40, pero entienda de que lo que aumentó ese paciente es masa grasa principalmente, y tiene un ligero aumento de masa proteica y líquido y agua. Fíjese que el tejido adiposo se compone de 80% de grasa, donde ahí los antibióticos que más nos importa, que son los hidrosolubles, no cambia entonces su distribución, sí los que son liposolubles, 14% solamente de agua y 6% de proteínas. Entonces, bueno, una de las cosas que tenemos que pensar es que si yo saco cuenta del clearance de creatinina con la famosa fórmula que usamos siempre, miren las variaciones que pasa si yo uso el peso corporal ideal, que sería ese peso que me da la cuenta, el índice de masa corporal de 25, me da 87. El mismo paciente, si uso el tejido magro solamente, sacándole la grasa, 100 me da el clearance. Uso el peso corporal ajustado, que sería ajustándolo por 0,4, que es la cuenta que sacamos básicamente para los aminoglucósidos, me da 127, pero si yo uso el peso real del paciente, ya me da un glomérulo hiperfiltrante. Entonces, bueno, tenemos que poner de acuerdo qué vamos a hacer en base a esta variabilidad del paciente obeso para ver qué cuenta vamos a usar. Entonces, en el paciente obeso lo que sí está determinado es que con beta-lactámicos vamos a usar la dosis máxima de cada beta-lactámico. La infusión extendida la vamos a usar, principalmente si el paciente tiene shock séptico, y eso lo vamos a usar siempre, no solamente en el obeso. Y lo que sí se demostró, por ejemplo, miren la importancia del sobrepeso de los pacientes, que en profilaxis antibiótica, todos los pacientes que pesan más de 120 kilos tienen que recibir 3 gramos de cefalosporina de primera en la preinducción anestésica o por lo menos 1 hora antes de iniciada la operación. Si pesan menos de 120 pero más de 70 le daremos 2 gramos y menos de 70 kilos le daremos 1 gramo. Pero ya se demostró, hay trabajos que demuestran eso, que si cumplimos con este precepto, bueno, los pacientes evolucionan mejor. Con vancomicina vamos a usar el peso real del paciente, o sea que si pesa 120 kilos lo vamos a calcular cuando calculemos la dosis de vancomicina, pero vamos a tener límites. No vamos a dar más de 3 gramos como dosis de carga o dosis inicial, y no más de 4 gramos día. En general, los pacientes que tienen un gran sobrepeso le damos 1 gramo cada 8 horas, 1 gramo cada 6, pero ¿qué es lo que haremos con la vancomicina? Bueno, como sabemos que es muy importante el dosaje de vancomicina como para ver si estamos dando una dosis adecuada, es donde vamos a tener que realizar el monitoreo de la droga en valle. Por más que saquemos estas cuentas, como han visto ustedes, la variación de cada paciente en terapia intensiva es tan amplia que en este caso lo tenemos que medir y vamos a medir en valle. Lo que se pide es que el paciente tenga una droga en valle de 15 o 20 microgramos por mililitro, porque con eso yo voy a lograr llegar a ese concepto que dijimos del área bajo la curva mayor a 400, siempre y cuando el paciente tenga una SIM, que ese es el otro dato importante que tenemos que manejar, a vancomicina, igual o menor a 1.5. ¿Sí? Entonces ahí sería que estamos dando las cosas bien, y este dato lo tenemos que ajustar muy bien, porque si el paciente no evoluciona bien, después tal vez tenemos que ir a drogas que son realmente caras, realmente de difícil manejo, o por lo menos de difícil obtención. En mi realidad, porque son drogas muy caras, estamos hablando de cestarolina o de daptomicina. Aminoglucósidos, bueno, en este caso vamos a usar
el peso ajustado. Es muy cómoda la aplicación de Antibiotic App como para sacar la cuenta. Claramente nos saca la cuenta y nos dice cuál es el peso ajustado, cuál es el peso ideal, cuál es el peso real del paciente, lo ponemos nosotros, pero ahí nos dice entonces el peso ajustado, y lo que vamos a hacer entonces es calcular sobre el peso ajustado, que el peso ajustado es el 40% del valor que está por encima del índice de masa corporal 25. Bueno, la aplicación lo hace fácilmente, nos da un peso ajustado, y sobre ese peso ajustado tenemos que calcular, por ejemplo, la dosis de gentamina, que es de 4 a 7 miligramos kilo día, usándolo siempre en monodosis. Y después el famoso colistin, que lo venimos usando mucho, tiene un estrecho margen terapéutico, no es posible dosarlo, por lo menos que yo tenga conocimiento, pero bueno, hemos aprendido que tenemos que usarlo en dosis de 3 a 5 miligramos kilo. Bueno, yo acá lo puse en millones, pero la cuenta sería entonces de dar 300 miligramos si queremos dar una dosis de carga, y después 100 miligramos cada 8 horas o cada 12 horas, dependiendo de lo que nos haya dado la cuenta, y sepan que la concentración ideal deseada es 2 microgramos por mililitro, pero eso no lo vamos a saber porque no tenemos posibilidad de dosarlo. Y sepamos que se demostró que cuando la toxicidad, cuando la concentración supera los 2.4 de colistin en suero, ahí aumenta la toxicidad. Pero bueno, acá estamos en problema, por eso lo estamos usando contadas veces, y tratamos de no tener Acinetobacter multiresistente en la terapia intensiva, pero bueno, cuando lo tenemos que usar, lo usamos con esta condición, pero usando una dosis de carga. Es muy importante la dosis de carga para poder llegar rápidamente a la concentración necesaria. Entonces, bueno, este trabajo a mí me inspiró en el 2014, porque es un trabajo muy desafiante, muy lindo, y era una cosa que uno estaba con ganas de leer. En el año 2014, el Daily hizo un trabajo es un trabajo de Europa, donde, fíjense, 68 hospitales dosaron el nivel de beta-lactámicos en pacientes de terapia intensiva, en 364 pacientes en terapia intensiva. Y vean cómo le fue con los números cuando ellos tenían, por ejemplo, si llegaban al 50% del intervalo de dosis de droga libre por encima de la SIM. Y miren, acá sería el valor, y hay muchos antibióticos que llegaron, pero también hay muchos que no llegaron, y esto es el 50%, pero en terapia intensiva decimos que tendríamos que llegar al 100%. Entonces miren cómo se iban mucho más abajo el lograr el objetivo terapéutico. Por lo tanto, bueno, este trabajo fue realmente muy desafiante. Logró demostrar que hay una tendencia, que aquellos pacientes que no lograron ese parámetro de PKPD tuvieron una evolución peor, pero una tendencia, no se demostró una P significativa, pero sí una tendencia, porque hay tantas variables que hacen que un paciente tenga una mala evolución, y pensar que solamente con el ajuste de antibiótico va a andar bien, bueno, eso también es pedirle demasiado. Pero por lo menos este capítulo lo tenemos que hacer bien. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver, vean ustedes, en el año 2019 pudimos mostrar en un congreso de SADI de Tucumán, ver por lo menos qué pudimos medir nosotros. Y dijimos, bueno, nosotros realmente estamos cumpliendo con el parámetro de farmacocinética y farmacodinamia de los pacientes que reciben beta-lactámicos. Esto es una idea que yo la venía trabajando hace mucho. La doctora Lucía Lamponi, que en ese momento era concurrente del hospital, bueno, se puso las pilas y me ayudó muchísimo entonces a poder escribir el trabajo y poder llevarlo adelante, que fue un desafío muy grande. Lo que hicimos fue ver, gracias también al trabajo de un laboratorio privado que es IACA, que nos pudieron medir el beta-lactámico por cromatografía de gas líquido. Dijimos, bueno, a la dosis que estamos usando nosotros los beta-lactámicos, ¿llegamos a la concentración adecuada? Si algunas variables de volumen de distribución, de albúmina o de función renal cambiaban las concentraciones de antibióticos en nuestra terapia intensiva. Bueno, esas fueron las preguntas. Entonces hicimos un trabajo de un año, donde, por ejemplo, bueno, incluíamos a aquellos pacientes que recibían tratamiento empírico de cefazolina, ceftriaxona o ceftazidima o meropenem. Excluimos a pacientes que estaban en diálisis, síndrome cítico edematoso, síndrome nefrótico, grandes quemados, infección del sistema nervioso central, endocarditis e infecciones osteoarticulares. Hicimos un muestreo
por conveniencia, porque también dependíamos de que si el paciente iba a quedar con ese antibiótico, porque hay veces que rápidamente lo cambiábamos, pero aquel paciente que pensábamos que iba a quedar con ese antibiótico, ingresaba y por supuesto nos daba el consentimiento el paciente o la familia. Entonces le hacíamos una extracción de sangre luego de la cuarta dosis, que consideramos que es la fase estable del antibiótico, y lo hacíamos, nosotros lo hicimos en ese momento en el 50% del intervalo de dosis. Eso es un lado flaco que tiene el trabajo, lo teníamos que haber hecho al 50 y 100, pero bueno, también dependíamos de la buena voluntad de los costos que tuvimos que, digamos, llevar adelante, y en ese momento no se hablaba tanto del 100%, digamos. Entonces calculamos la fracción libre del antibiótico, que es la no unida a proteínas, y definimos para cada antibiótico los gérmenes susceptibles esperados. O sea, no es que teníamos que tener el aislamiento del estafilococo, supongamos, o de una pseudomonas en suero. Dijimos, bueno, vamos a suponer que tenemos un estafilococo aureus con una sensible a cefazolina, o sea, con una SIM aceptable de no mayor a 2, y ahí sacábamos la cuenta cómo nos daban. Y entonces, bueno, comparamos si llegamos con el antibiótico libre en el 50% del intervalo de dosis, por encima de la SIM, o por encima de la SIM por 4, que sería el objetivo en terapia intensiva. Claro que hoy en día en terapia intensiva el objetivo es llevarlo por lo menos de ese 50% lo más cercano al 100%. Pero bueno, vamos a ver cómo nos fue a nosotros en el 50%. Entonces comparamos también el grupo de pacientes que alcanzó el objetivo versus los que no alcanzó el objetivo de ese objetivo de máxima, que es la SIM por 4, en cuanto a las variables estudiadas, para que veamos a ver en qué incidió la mayor cantidad de casos de dosajes bajos. ¿Qué pasó por lo que le dimos dosajes bajos, o en qué población tuvimos dosajes bajos? Entonces, bueno, tuvimos 29 pacientes, 55 comparaciones, porque claro, podemos comparar el antibiótico. Una vez que teníamos el dato del antibiótico, comparábamos en teoría qué hubiese pasado si hubiésemos tratado una bacteriemia por una enterobacteria, o por un estáfilo, o por una pseudomonas, un Acinetobacter, etc. Y acá tenemos el ejemplo. Nosotros en nuestra terapia damos 2 gramos cada 8 horas de cefazolina. Supongamos que nos da un dosaje de 15 microgramos por mililitro. Vean ustedes, la cefazolina, a pesar de ser un antibiótico de vida media corta, se une mucho a proteínas. Es casi igual a la ceftriaxona, que tiene una vida media larga. Pero bueno, es una peculiaridad que tiene la cefazolina. Por lo tanto, sepamos que la cantidad de droga libre de cefazolina es muy poca. Entonces, en esta teoría, nos da 3 microgramos por mililitro nada más. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un estáfilo con una SIM A4 y el objetivo terapéutico es llegar por lo menos en el 50% del intervalo de dosis hasta estar mayor que la SIM? Si yo tengo 3 es menos que 4, entonces no llego al objetivo terapéutico, y tampoco llego si lo multiplico por 4. ¿Qué pasa si yo tengo que tratar una enterobacteria con una SIM A2? Sí voy a llegar en el 50% del intervalo de dosis, pero no llego en el objetivo terapéutico de la SIM por 4, que sería terapia intensiva. Por lo tanto, yo creo que antes de pensar de que estamos teniendo un fracaso del antibiótico y ya pensar en otros antibióticos, en otras combinaciones, lo primero que tenemos que pensar en la terapia intensiva nuestra es que tal vez estamos dando dosis bajas. Y como los beta-lactámicos tienen un rango terapéutico tan alto, por lo menos tenemos que usar dosis más altas, o por lo menos en infusión prolongada, si le sigue dando positivo el hemocultivo o el paciente no evoluciona bien. Entonces, fíjense lo que pasó. En este gráfico tenemos cefazolina, por supuesto que son pocas determinaciones, lamentablemente, pero ¿qué pasa con el Staphylococcus aureus y cómo nos fue a nosotros? Nosotros, en el 50% de los pacientes que tenían cefazolina, en teoría, el 50% cumplíamos con el 50% del intervalo de dosis por encima de la SIM. Pero si yo la SIM la llevaba por 4, no llegaba con la dosis la cantidad de cefazolina que yo obtenía en mi terapia intensiva. Y si tenía la peor SIM del germen, mucho menos. Entonces, bueno, así todos los razonamientos. Por ejemplo, la pseudomonas y la ceftazidima. La ceftazidima también damos 2 gramos cada 8 horas. Estamos logrando entonces el 100% de cobertura al 50% del intervalo de dosis, al 87% en el objetivo de una SIM por 4. Y si hablamos de la peor SIM, bueno, el mismo objetivo, porque usábamos siempre la peor SIM, que es una SIM A8,
en Pseudomonas. Estos son puntos de corte de la CLSI. Pero en global, fíjense que en la mitad de los pacientes nosotros no hemos llegado al 50% del intervalo de dosis multiplicando la SIM por 4. Por lo tanto, eso es un problema serio en nuestra terapia intensiva, y veamos cuáles fueron nuestras variables. Las principales variables, si yo comparo cómo nos fue entonces con aquellos pacientes que cumplían el objetivo del 50% por encima de la SIM por 4 del paciente versus lo que no cumplieron el objetivo, nos pasó precisamente con la cefazolina. Recuerden, 80% de unión a proteína. No nos acordamos de ese dato. Por lo tanto, usemos mucha más dosis de la que venimos usando habitualmente. El otro parámetro que tampoco, bueno, que hubo, mejor dicho, una P significativa, pero a favor, fue la cestacidima. Y veamos cuál es el parámetro farmacocinético que más nos influyó a nosotros, que fue el riñón hiperfiltrante. Esto fue calculado por nosotros. Fíjense que cuando se cumplió el objetivo, teníamos un clearance de creatinina en promedio de 108 con un desvío estándar de 60, pero cuando no se cumplió el objetivo, teníamos un glomérulo hiperfiltrante. Y eso es algo que no estamos midiendo habitualmente en las terapias intensivas, y eso me parece a mí que es donde tenemos que enfocar, por lo menos como una gran idea que nos tenemos que llevar de esta charla. Entonces, bueno, este trabajo fue uno de el primer trabajo, por lo menos en nuestro medio, que lo pudimos hacer y mostrar en un congreso. Fíjense que menos de la mitad de los pacientes, 38% de los pacientes no alcanzaron el objetivo de concentración que establece la bibliografía, y si tomamos el peor escenario, que sería con la peor SIM, digamos, más del 50% de los pacientes no llegaron al objetivo, y el 7% ni siquiera alcanzamos la SIM del microorganismo, y eso fue más frecuente en cefazolina y menos frecuente con cestacidima. Entonces, bueno, y aquellos pacientes que no cumplieron el objetivo tenían glomérulo hiperfiltrante, y eso después vamos a resumirlo en 2 o 3 diapositivas, porque me parece que es muy importante hoy que pensemos en el glomérulo hiperfiltrante. Entonces, ¿el glomérulo hiperfiltrante qué es? Es aquel glomérulo que al aumentar el volumen minuto, porque el paciente está séptico o está muy resucitado, está con un balance positivo muy alto, tiene un clearance de creatinina por encima de 130. Esto, según la bibliografía que yo consulté, es muy variable la prevalencia, pero fíjense, altísima. La prevalencia es del 25 al 65%. O sea que sin duda, hoy en la terapia intensiva nuestra, tenemos un paciente que está con beta-lactámicos y tiene un glomérulo hiperfiltrante, y nosotros le venimos dando siempre la misma dosis a todo el mundo. Y la patogenia es, bueno, se forma la cascada inflamatoria por cualquier causa, eso lleva a vasodilatación, aumento del volumen minuto, aumento del filtrado glomerular, porque se activan glomérulos que son de reserva, y eso lleva al glomérulo hiperfiltrante. Bueno, ¿cómo lo calculamos? ¿Cómo hacemos? Bueno, hay un algoritmo de sospecha. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene 1.3 microgramos por mililitros de creatinina o más, no pensemos en glomérulo hiperfiltrante. Ahora, si tiene menos, podemos pensar, bueno, todo paciente de nuestra terapia que tenga menos de 1.3 y que esté recibiendo beta-lactámicos, le vamos a medir la creatinina en 2 horas, en 8 horas o en 12 horas. Como a ustedes les parezca más cómodo en la terapia intensiva hacer un clearance de creatinina, como ya ustedes saben. O si no, aplico un score. Hay un score, que es este score que está acá al lado, que dice que si el paciente tiene menos de 50 años, tiene una admisión por trauma y tiene un SOFA menor o igual a 4, o sea que no está tan comprometido, porque cuando está muy comprometido ya generalmente tiene una creatinina de 1.3 o más. Si esa cuenta me da más de 7, ahí sí yo le mido entonces la creatinina entonces, en sangre y en suero y el volumen, y saco la cuenta como está en este gráfico. Hay un algoritmo más que dice que, bueno, que si no llego a este score, pero el paciente tiene una injuria traumática de cerebro o una hemorragia subaranoidea, también conviene. Yo les diría, miren, si el paciente no evoluciona bien, acostumbremos a medirlo siempre. Es muy importante este dato, la prevalencia es muy alta, y cada uno tendrá que consensuar qué hace en la terapia intensiva. Y si me da que el paciente tiene un glomérulo hiperfiltrante, bueno, me referiré a las tablas que nos dicen, bueno, cuánta dosis de más tengo que dar, pero bueno, no se hagan problema, usen más dosis de beta-lactámico, no hay ningún problema, los tratamientos son cortos, con eso vamos a lograr que el paciente ande mejor, y además que no se haga el germen resistente, porque le vamos a dar una dosis muy alta
y entiendan que hay una ventana de mutantes resistentes que vamos a poder vencer gracias a que estamos dando dosis bien altas. Entonces los conceptos para recordar sería, y ya terminando, debemos dar dosis a medida en terapia intensiva. Cada institución deberá elegir su estrategia y consensuar con terapia intensiva, inclusive con clínica médica. ¿Por qué no podemos aprovechar y estos mismos conceptos también usarlo en clínica médica? ¿De qué vamos a hacer? Siempre vamos a tener que evaluar la presencia del glomérulo hiperfiltrante. Es un dato muy importante y no lo estamos haciendo. Nosotros ahora en nuestra terapia intensiva, ojalá que podamos arrancar en no más de un mes a medir qué prevalencia de riñón hiperfiltrante tenemos. Y después, como mínimo, en nuestra terapia intensiva vamos a dosar vancomicina, como mínimo. Yo estoy viendo a ver si ahora vamos a poder empezar a dosar de nuevo gentamina, que es un antibiótico que usamos mucho en el hospital y que, bueno, como no se dejó de pedir, ya no hay manera de poder dosar gentamina en Bahía Blanca, pero vamos a ver si podemos, en el marco de un trabajo, empezar a dosar aminoglucósidos de nuevo. Pero creo que, bueno, esto sería lo mínimo que tenemos que hacer en terapia intensiva. Y bueno, pretendí dar una charla cortita como para abrir muchos conceptos, hablar de muchos conceptos. Entiendo yo que muchos ya los conocen ustedes, pero me parece que el desafío es dar más dosis de lo que estamos dando, usar infusiones prolongadas y medir si tenemos o no glomérulo hiperfiltrante antes de pensar en que el paciente anda mal porque hay que cambiar de antibiótico. Bueno, gracias. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a esperar algunas preguntas. Yo te quería preguntar una, como para iniciar. ¿Qué sucede cuando nosotros, por ejemplo, no tenemos un laboratorio privado, en el hospital no se hace, y no tenemos ningún laboratorio privado para poder dosar vancomicina? Ese fue un gran problema. Yo hace casi 11 años que estoy en el hospital y nunca tuve la posibilidad después, pese a la insistencia a las autoridades del hospital, nunca pudimos dosarla, con lo cual administrar 4 gramos, 5 gramos sin medirla nos daría un poco de temor. El centro más cercano que tenemos para enviarla es Bahía Blanca, y nos habían dicho que por el tiempo del traslado no era posible. ¿Es así? ¿Vos tenés conocimiento? No lo podemos hacer nosotros acá. Claro, no, yo creo que si uno lo traslada adecuadamente la muestra, la podrían llegar a hacer. Pero me parece que un dato importante sería primero poder hacer la SIM. La SIM es un dato chiquito que se puede hacer con una tira de test y realmente ese dato sí es importante. Y después, bueno, si no podemos medir vancomicina como mínimo, bueno, vamos a manejarnos entonces con los cálculos adecuados según lo que estuvimos charlando, ¿no? Uh-huh. Y otro Pero dato, claro, vos decías pero claro, hablando de infecciones severas, bueno, lo ideal sería poder dosar vancomicina, sí, pero yo entiendo que no es posible en todos lados. Entonces, bueno, como mínimo tenemos que poder tener una SIM, porque si el germen tiene una SIM menor a 1.5, no es tan importante entonces claro, poder llegar a un valle de 15 o de 20. Sí es importante para prevenir a veces la toxicidad, pero yo te diría que, bueno, todos hemos usado vancomicina diversas dosis y me parece que no hay tanta toxicidad hasta ahora, me parece a mí. Así que el dosaje sería más que nada para no quedarnos cortos frente a un germen que tiene una SIM alta. Entonces, como mínimo, inicialmente, tratar de pedir tiras de test como para poder tener la SIM del staff. bien. Y otra pregunta antes de que empiecen a preguntar el resto de los participantes. Vos cuando hablabas de la genta, de la dosis entre 4 y 7 miligramos kilo en un paciente obeso, nos da, si usamos 120 kilos, por ejemplo, a 5 miligramos kilo, nos da 600 miligramos de... Claro, pero vos tenés que hacerlo en base al peso ajustado. el peso ajustado. Ajustado. Porque eso es el temor de bueno, muchos médicos, le tienen como tanto claro. temor. Yo sé que en Bahía con vos están tan acostumbrados al uso de aminoglucósidos, pero acá está, en general, la experiencia que tengo yo, y no sé, después vamos a ver el resto de los participantes en cada una de sus localidades, hay mucho temor con los efectos adversos de los aminoglucósidos. Entonces, bueno, usar dosis más altas. Claramente lo que tiene que hacer es ajustarlo por peso, y para eso la aplicación antibiótica claramente te da ese dato. Y otro tema que tenemos que saber es que
hoy en día las infecciones se tratan no más de 7 días y la insuficiencia renal ocurre después de 5 o 6 días de un uso de aminoglucósidos. En general, por ejemplo, qué sé yo, después del cuarto o quinto día uno ya tiene el antibiograma y ve si escala a otro antibiótico o no. Realmente nosotros tenemos el 20-25% de todas las DDD del hospital son aminoglucósidos, o sea que Claro, lo usamos, la cuarta parte de los pacientes acostados en nuestro hospital reciben usan aminoglucósidos, aminoglucósidos. o la quinta parte te diría. Y bueno, no tenemos No pacientes que salen tienen todos con insuficiencia oto ni renal. nefrotoxicidad. Exacto, no tenemos nefrotoxicidad, otro no medimos, no medimos pruebas de audiometría, lo que sí preguntamos básicamente si el paciente tiene síndrome vertiginoso, si empieza con vértigo, bueno, ahí sería. Pero ya te digo, un abdomen agudo hoy en día no se trata más de 3 a 5 días con antibióticos. Entonces le daremos una peritonitis 3 a 5 días de antibiótico, necesitamos un buen cirujano. Una infección urinaria se trata con la aminoglucosis de entrada, al tercer día ya tenemos el antibiograma, lo cambiamos a lo que corresponda. Por supuesto, sin usar quinolonas, trataremos de usar Bactrim, cefalosporina de primera, lo que podamos, lo que menos perjudicial sea para el paciente. Después, inclusive, bacteriemias a bacilos negativos por catéter, por ejemplo, la mayoría se curan solas. Bueno, le damos antibióticos, ¿qué le vamos a dar a una bacteriemia a bacilos negativos? Yo soy de la idea de dar aminoglucósidos, a germen sensible, dar 5 o 7 días de aminoglucósidos para tratar una bacteriemia por Klebsiella sensible a aminoglucósidos. Pero bueno, sí sé que no lo estamos dosando, hasta ahora no va bien. Vamos a ver cuando empecemos a dosarlo, que eso esperemos que lo podamos hacer dentro de pocas semanas, a ver qué nos da la cuenta. Pero hasta ahora, la sensación que yo tengo, y de hecho los colegas lo están indicando, es que no va bien con el aminoglucósido. Entonces, Vale aclarar para son los que no te antibióticos. conocen que la sensación no es de hace un año, Diego, hace muchísimos años que venís trabajando vos de esta forma. Sí, sí, yo, digamos, hace tiempo y bueno, eso lo aprendí mucho cuando me formé, ¿no? Además son antibióticos baratos, son antibióticos que no alteran la microbiota intestinal, se eliminan por riñón, y son antibióticos, para mí son formidables. Yo sé que, bueno, por ejemplo, a mí me da risa porque todos se preocupan por la insuficiencia renal, pero claro, todos los trabajos que salieron acerca de la nefrotoxicidad del apipertazo, nadie los leyó. Y le da a todo el mundo pipertazo. Entonces, ¿cómo? ¿Te importa el aminoglucósido y no te importa en el pipertazo? Y más si la asocias vancomicina, el pipertazo banco. ¿Cuánta insuficiencia renal se genera por eso? Y nadie pondera eso. Entonces, bueno, me parece que Se ha los tenido mala aminoglucósidos prensa, tienen, convengamos que para tienen mí han mala tenido prensa. mala prensa los Claro, aminoglucósidos, ¿eh? Tienen eso mala te quería prensa. decir. Eso te quería decir. Tiene mala prensa, son antibióticos baratos. Para el mercado no es un negocio Para la el industria tal cual. aminoglucósido. Entonces, no va a haber un congreso de uso de aminoglucósido, digamos, para nada, para nada. Sí va a haber congresos de otros antibióticos, pero bueno, tenemos que saber en dónde estamos parados y cuál es la realidad institucional y cuál es la visión del infectólogo, como para Ujú. tratar de ver cómo podemos luchar hoy en día frente al gran problema que tenemos, que son, bueno, las BLE y las KPC. Bien, bueno, Nosotros, por gracias. ejemplo, ahora empezamos a hisopar una vez por mes a los pacientes que están internados en el hospital más de 7 días. Una vez por mes lo estamos haciendo por método microbiológico, no por PCR, y nos fijamos en materia fecal si tienen BLE o KPC, la famosa KPC, la famosa KPC. Entonces, estamos teniendo una aportación de BLE del 30-50%, son pacientes que están más de 7 días internados. Y la aportación de KPC nos da 8, 5%, 3%. Pero claro, bueno, eso por suerte no se expresa en infecciones clínicas que necesiten recibir tratamiento. Cuando nos ha pasado eso, que nos pasa con pacientes leucémicos, bueno, hemos tratado de poder paliar la situación con colistin, con meropenem, si la SIM nos da adecuada. No, perdón, meropenem no, con colistin, con tigeciclina, si el foco no es un foco pulmonar o una bacteriemia, en ese caso usamos doble dosis de tigeciclina. Te quiero decir que el día que tengamos que usar ceftacidima de Bactan y cuando tendremos que mandar a comprar ceftacidima de Bactan, va a ser un problema porque los hospitales acá en Bahía Blanca son hospitales chicos, no tienen más de 100 camas,
y no hay presupuesto para bancar tratamiento con ceftazidima y Bactán. Entonces tratamos siempre de poder zafar usando otros antibióticos. Por suerte tenemos poca población de pacientes leucémicos, entonces nos damos el gusto de poder, bueno, dar otras cosas, pero cuando nos pasó, bueno, con colistin, con aminoglucósidos, hemos podido tratar la bacteriemia y por suerte después el paciente mejoró de la neutropenia. Pero es un problema, bueno, para no tener ese problema tenemos que innovar. La innovación es, si bien nosotros lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, es usar usar aminoglucósidos en patologías donde el bacilo negativo sea muy prevalente. Bien. Emilio Fleitas de Mendoza pregunta, ¿qué opina del uso de tigeciclina para el tratamiento de bacteriemias a gérmenes sensibles? Bueno, si no queda otra, hay que usarla, pero sabiendo de que si estamos hablando de una bacteriemia, tenemos que pensar que la concentración en sangre no es muy buena y ahí sí es donde se aplica dar doble dosis de carga inicial y después inclusive también hay trabajos que han salido que si usamos 100 miligramos cada 8 horas también es una dosis aceptable. Hay que ver, bueno, toxicidad que pueda tener la tigeciclina, pero si no queda otra, bueno, lo que hay que hacer es eso, dar más dosis y dar dosis de carga. Bien. ¿Solo una vez por mes, pregunta Celeste Faría, solo una vez por mes se hacen hisopados de vigilancias para KPC y BLE en tu hospital, Diego? Sí, en nuestro hospital sí. No estamos usando hisopados de KPC semanal en terapia intensiva, porque nosotros, yo te diría que por año tendremos un aislamiento clínico de KPC que necesite tratamiento, tendremos 2 por año. O sea que en terapia intensiva, yo te digo, nosotros hace tiempo que estamos trabajando en terapia intensiva. Estos últimos 6 meses estamos teniendo Acinetobacter sensible a todo. Entonces vos Ah, decís, la pucha, qué bueno. Pero buenísimo. bueno, Claro. hay un protocolo de limpieza muy bueno, monitorizamos la limpieza de las mucamas, damos tratamientos cortos, los infectólogos participamos en el pase de todos los pases de todos los días de terapia intensiva. Entonces, bueno, le ponemos el cuerpo al problema y con eso logramos de que los médicos de terapia intensiva se sientan partícipes, digamos, del problema y estamos teniendo estos resultados que son realmente muy alentadores. Por ejemplo, un paciente en terapia intensiva que se interna con una peritonitis generalizada, nosotros usamos aminoglucósidos, ampicilina y metronidazol de entrada. No usamos pipertazo, no usamos ceftazidima, no usamos ni siquiera amoxicilina sulbactam, porque la resistencia de la flora ambulatoria es del 60%. A mí la resistencia de la gentamina es el 3% o menos de la Claro. flora ambulatoria, y eso lo vemos en los urocultivos. Un poco también esa idea la había dicho. Fundamental tener en cuenta tener en cuenta el conocimiento de la flora, ¿no? De Que la bacteria. de la Claro, vigilancia de la flora que tenemos en cada institución, ¿no? Fundamental claro. esos datos que vos contás. Gisela Ujú. Bejarano hace una pregunta, la hizo hace un ratito cuando estabas en el medio de la disertación, que dice que con respecto a la infusión prolongada de meropenem, que en su servicio tiene un problema sobre cuándo se hace la dosis de mantenimiento. Ella dice, la dosis de carga se hace en 30 minutos y la próxima dosis a las 8 horas, o la segunda dosis la hago media hora después de la dosis de carga. Bueno, con respecto a los beta-lactámicos, sepamos que no es tan importante la dosis de carga, porque no es un antibiótico que se acumule como pasa con el colistino o la vancomicina. Lo que yo necesito es, más que nada, de tener una concentración de antibiótico por encima de la CIM. Entonces, con la infusión prolongada ya es suficiente. La dosis de carga por ahí podría llegar a tener que ser importante, o por lo menos un concepto que no lo dije yo, es que en la charla, digamos, es que nosotros tenemos un paciente con insuficiencia renal y si yo calculo la dosis de antibiótico en base a la insuficiencia renal que tiene el paciente cuando ingresa a la terapia intensiva, corro el riesgo de que cuando esa insuficiencia renal mejore, me quede corto con el antibiótico. Entonces ahí sí, yo le tengo que dar dosis de carga, aunque el paciente tenga una insuficiencia renal, y después las otras dosis sí las ajusto. Pero con respecto al beta-lactámico, no es tan importante la dosis de carga, pero sí la infusión prolongada. Pero si la quieren dar, yo creo que hay que dar la dosis de carga y enseguida dar la dosis que corresponde según la función renal que tenga. Yo no espero 8 horas, digamos, después de dar la dosis de carga para dar la dosis de mantenimiento.
porque a mí la ventana terapéutica y el riesgo de toxicidad que tienen los beta-lactámicos, es muy baja, entonces me permiten usar una dosis, digamos, una concentración altísima de beta-lactámico con no hay problema. Entonces yo prefiero equivocarme de más y no de menos. Bien. Acá, Diego, hay otra pregunta. Dicen, ¿alguna experiencia de tratamiento de Acinetobacter para meningitis post-neuroquirúrgicas con AMS, de ampicilina subactana a dosis alta? Ah, no, nosotros no hemos tenido experiencia en eso, pero ya cuando uno se pone a leer la dosis de sulbactam que uno tiene que dar para tratar una bacteriemia por Acinetobacter, si después lo tenemos que trasladar eso a sistema nervioso central, hay que usar una dosis realmente, no sé, habría que sacar la cuenta, pero son 8 ampollas cada 8 horas, porque ahí lo que importa es el sulbactam, pero no hemos tenido, yo no tengo experiencia particularmente de eso. Bien. Para evaluar la función renal, ¿han considerado en algún momento usar como indicador la cistatina C? No, yo no tengo posibilidad de dosar eso, no tengo posibilidad, no. Nosotros tampoco, sí. Ujú. Bueno, Pedro también hace un comentario acerca de las apendicitis agudas sin quinolonas. Bueno, ahí les deja el link. Así que bueno, es para sumar información. Así que gracias, Pedro, también. ¿Alguna otra pregunta? Para apoyar el uso de quinolonas. Sí, buenísimo. Empatizo con la idea. Sin quinolonas, Bueno, estamos pro nosotros, por sacarlas. ejemplo, nosotros en nuestro hospital no tenemos piperacinidato Tazobactam y no usamos quinolona salvo excepciones. De hecho, por ejemplo, nos informa la quinolona en el antibiograma. ¿Les Entonces, informan o no les informan? no nos informan, lo prueban, pero no nos informan. Nosotros hicimos lo mismo, exacto. No, entonces Bueno, no se tienta el médico que lo lee. claro. Con respecto a pipertazo, bueno, hoy en día ya el trabajo merino nos llevó a dar la razón, porque no es mejor entonces pipertazo comparado con el meropenem. Entonces, cuando yo tengo que usar carbapenemes, uso carbapenemes y prefiero usar carbapenemes y no dar pipertazo. A mí no me interesa ahorrar carbapenemes, lo que sí me interesa es, si yo tengo pipertazo en el hospital, todo el mundo va a empezar a dar pipertazo a los pacientes porque ahorra, entre comillas, meropenem. Pero nosotros hoy, con el uso de aminoglucósidos, dejamos de usar pipertazo porque el aminoglucósido lo usamos. Por ejemplo, un paciente que tiene colangitis, usamos aminoglucósidos. Infección intraabdominal, usamos aminoglucósidos. Bacteriemia por bacilo negativo, usamos aminoglucósidos. Infección urinaria, obviamente, usamos aminoglucósidos. Capaz que muchos de esos pacientes, cuando uno se pone a leer bibliografía, y le da pipertazo y se siente realmente avalado por la bibliografía. Pero Es que bueno, sí, eso se claro. paga. Eso se paga. A la larga se paga. Si además estoy en un hospital donde el lavado de manos se cumple en un 40% o menos, y claramente yo voy a tener un paciente que se coloniza con gérmenes resistentes, y después, una vez colonizado, va a tener una bacteriemia por ese germen resistente. Entonces, a la larga se paga. Entonces yo tengo que tratar de maximizar el lavado de manos de mi hospital y de disminuir la cantidad de antibióticos que uso, y cuando lo uso, que sea de bajo espectro, y en eso el aminoglucósido es ideal. ¿Verdaderamente no tienen piperacilina ustedes? ¿No compran? No, yo nunca quise comprar piperacilina tazobactam. Muy bien. No la tenemos. Tenemos carbapenemes, ¿por qué? Porque el carbapeneme es mejor que la pipertazo cuando tengo que tratar BLE, y el trabajo merino lo demostró inclusive. Uno tiene que pensar que el germen, cuando yo lo enfrento frente al antibiótico, el germen sensa que está ese antibiótico y empieza a producir más beta-lactamasa. Pero la concentración que yo le estoy dando de tazobactam es fija. Entonces el germen en algún momento le va a ganar Al antibiótico. al antibiótico, y de hecho tiene efecto inóculo, cosa que no tienen los carbapenemes. Entonces, si yo tengo además un foco no drenado, lo que sea, no va a andar mejor ese paciente que si yo le doy meropenem. Pero entonces no tenemos piperacilina tazobactam, y no creo que sea necesario que tengamos. Cuando tenemos que usar meropenem, porque por el cuadro del paciente, por los antecedentes que tiene el paciente, por el riesgo de ser un portador de BLE, lo que sea, le daremos meropenem si es una neumonía asociada a respirador, pero si es una infección intraabdominal, amicacina y mucho gusto, y un buen cirujano,
por suerte también trabajamos muy, muy a la mano, muy codo a codo con los cirujanos, y realmente en nuestro hospital, por lo menos, el municipal de Bahía Blanca, realmente trabajamos bien y nos va muy bien, porque, bueno, tenemos a disposición métodos laparoscópicos como para poder hacer Claro. un buen lavado de la cavidad, un buen control, todos los pacientes se cultivan, tenemos información de cuál es la bacteriología del hospital, y realmente si a mí me genera dudas usar gentamina, usamos amicacina, la resistencia de amicacina es menos del 1% en mi hospital, así que no hay que usar pipertazo para nada. Perfecto. Bueno, vale Distinto el la consejo. neumonía, ¿no? La neumonía, ahí ya tenemos que negociar, bueno, de poder hacer un aspirado traqueal y que rápidamente me digan la bacteria intrapolimorfo, que rápidamente me digan cuál es el gram. Si el paciente está séptico, no vamos a dudar en dar meropenem, no hay ningún problema en que usemos meropenem, porque si tomaste la muestra, yo mañana pasado ya tengo información válida para descalar. O sea que no nos tiembla el pulso cuando tenemos que dar meropenem, lo vamos a dar. Pero, bueno, y hablando siempre de una neumonía, ¿no? Pero en el resto de las infecciones, en el resto de los focos, el aminoglucosio se acomoda muy bien realmente, usándolo como corresponde. Bueno, tenemos que aprender a usarlo como corresponde, y poco tiempo, con poquito tiempo, la mayoría de las infecciones se curan, Sí, con cualquier antibiótico, ¿no? cada vez acotamos nada más los tratamientos, ¿no? En absolutamente todas las infecciones. Así que Nosotros, por bueno, ejemplo, tenemos pacientes que tienen colangitis y bueno, se hace una CPRR, se coloca un stent. Te diría que le damos no más de 3 a 5 días de antibiótico, inclusive aunque tenga bacteriemia. Y los pacientes andan bárbaros porque se drenaron bien. O claro, sea, claro. el que cura es el drenaje, lo que cura es hacer las cosas rápido. Y por más que tengamos cultivos positivos, no tenemos por qué darle más tiempo de antibióticos si estamos hablando de un bacilo negativo. Sin duda. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Ahí levantó la mano Viviana Ay, a ver. Viviana. Mastino. Por ahí se tiene que mutear, Ay, desmutear. sí, dice que está sin sonido, pues, si no hace la consulta, Viviana, a través del chat. Bueno, esperamos. Bueno, pero entonces, nosotros ya hace un año que formamos parte de un trabajo que se llama Evaluar, que lo estamos haciendo, digamos, en conjunto con otros hospitales de Argentina, que seguramente muchos ya están participando. Y en este año hemos tenido, te diría que de los Acinetobacter que hemos recuperado, estamos teniendo el 50-60% de la Acinetobacter sensible a todo. Y eso realmente es Buenas noches. Ahí formidable. vengo, le traigo noticias de su tío. A ver. El tío. Del tío. ¿Qué pasó? Entonces, en terapia intensiva lo que tenemos que hacer es lavado de manos, ya lo sabemos, tenemos que medir para poder hablar con la gente de limpieza, para limpiar todos los días el peridomicilio del paciente, con el agente que les parezca, bueno, amonio cuaternario, persulfato de potasio, pero por lo menos todos los días se tiene que repasar adecuadamente el peridomicilio del paciente. Y después, usar tratamientos que cubra la mayor cantidad de gérmenes posible cuando el paciente tiene sepsis grave o shock séptico. Si el paciente no está tan jugado y solamente tiene fiebre y tenemos sospecha de un foco, si cubrimos el 60% de la probabilidad, no va a cambiar la evolución de los pacientes, por lo tanto, no tenemos que darle a todo el mundo meropenem, colistin, banco, por miedo a que se muera por una sepsis no tratada. Los que se mueren son los que tienen shock séptico, pero ustedes repasen en su terapia intensiva cuántos pacientes tienen shock séptico de los pacientes que tienen infección, y van a ver que son muy pocos. Bien, Diego, gracias. Bueno, Sole tuvo que salir un poquito antes. Vamos a leer otra pregunta que dejaron en el chat. ¿Qué tan frecuente es el reporte de cepas productoras de MP cíclico en su centro? ¿Cómo MP cíclico? No. ¿Teblé? Ah, Rafael, AMC. ¿querés? Ah, perdón, AMC. perdón, yo le di cualquier cosa. De AMSE, en su centro. De AMC. Bueno, el AMC es un mecanismo de resistencia que lo tienen el Proteus, el Enterobacter. No es tan frecuente el aislamiento que tenemos,
de Proteus o de Enterobacter, pero cuando lo hemos tenido, han sido pacientes que han tenido un germen que es sensible a aminoglucósido y lo hemos tratado con aminoglucósido. No lo tenemos como germen prevalente en las neumonías asociadas a RM, así que no tenemos ningún problema en solucionarlo con aminoglucósido. Bien. Y Lorena pregunta, ¿por qué no es recomendable dar quinolona? Buena pregunta. Bueno, las quinolonas hoy en día son antibióticos que se está desaconsejando cada vez más dejar de usar quinolonas. ¿Por qué? Bueno, primero porque alteran mucho la microbiota intestinal y se los relaciona claramente con la aparición de diarrea por Clostridium difficile. Segundo, porque son antibióticos que no logran una buena concentración en sangre y cada vez más se van bajando los puntos de corte porque se está viendo fracaso de tratamiento si no. Tercero, porque el espectro de acción de las quinolonas es tan grande que genera una alteración de la microbiota no solo del intestino, sino de la piel del paciente. Hay pacientes que recibieron 1 o 2 días de quinolona y hay trabajos que le hisopan el pliegue axilar y ya se colonizan con Staphylomedes, porque la SIN de la quinolona para el estáfilo común es una SIN muy cercana a la concentración que se logra en el suero. Por lo tanto, al estáfilo no le cuesta nada entonces hacerse resistente a las quinolonas. Además, hay efectos adversos que cada vez se mencionan. Así que nosotros en el hospital usamos quinolonas básicamente cuando tenemos una pseudomona sensible a quinolonas porque nos permite pasarla a la vía oral y externar al paciente. Si no, vamos a usar ceftazidima porque tenemos claramente pseudomonas sensibles a ceftazidima en nuestro hospital y también sensible a quinolona, pero preferimos usar ceftazidima. ¿Por qué? Porque se elimina por riñón, porque es un antibiótico que tiene un espectro corto, mucho más corto que las quinolonas. Entonces, todo antibiótico que se elimine por riñón, nosotros los vamos a elegir. Antibiótico que se elimina por intestino, no lo vamos a elegir. Las quinolonas se eliminan mitad y mitad, pero bueno, después dentro de las quinolonas elegimos, si estamos tratando un coco positivo, tratamos de usar levofloxacina y lo usamos fundamentalmente cuando estamos hablando de infección de hueso, infecciones óseas. En ese caso sí lo asociamos si es sensible a rifampicina. Y después cuando estamos hablando de bacilos negativos, sí ciprofloxacina y usamos dosis máxima. Usamos 1,5 gramos, 2 gramos de quinolonas de ciprofloxacina en ese caso, pero lo usamos puntualmente. Pero cuanto menos quinolonas usemos, mejor. Además, bueno, perdón, hay trabajos que mostraron que un lugar donde se usa quinolonas tiene más BLE, tiene más Staphylomedes, tiene más diarrea por Clostridium difficile. Así que no usemos quinolonas y usemos quinolonas por excepción. Bien. Acá Pedro compartió otro link que es un estudio sobre apendicitis y sobre las etiologías más frecuentes. Bueno, otra consulta. Tradicionalmente se han usado quinolonas para osteomielitis crónica por su penetrancia en hueso. ¿Eso sigue vigente? Sí, por lo que comentábamos, sí. Ojo, si vos me das a elegir a mí, nosotros, en nuestro hospital, si es sensible a Bactrim, le damos Bactrim y rifampicina. Yo sé que el Bactrim a veces tiene su prensa en contra o sus comentarios en contra, porque son antibióticos que son inhibidos en el absceso, dentro del absceso, en el pH ácido del absceso. Pero acá estamos hablando de osteomielitis, la carga de gérmenes en una osteomielitis, o digamos, si hay un absceso, eso se drenaría. Entonces yo prefiero usar Bactrim y rifampicina, pero de última, si el paciente tiene intolerancia al Bactrim o la dosis es muy inadecuada en cuanto a la posología, usamos sin ningún problema quinolonas, y en ese caso sí, si es un coco positivo, preferimos darle levofloxacina porque la CIM es mejor que la ciprofloxacina. Y la asociamos a rifampicina. Si bien la asociación de rifampicina es algo discutido, un trabajo muy importante que salió publicado demostró que al menos parecería ser que si asociamos rifampicina en infecciones osteoarticulares, el paciente evoluciona mejor junto con las quinolonas. En el resto de las infecciones no se demostró tanto beneficio de usar rifampicina asociada a quinolona. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera activar su audio? Bueno, acá hay una pregunta, dice, buenas noches. En el caso de aislamiento de Acinetobacter en aspirado traqueal, ¿cuál sería la mejor opción de tratamiento? ¿Colistin tiene buen resultado? Bueno, hay que ver de qué estamos hablando, de qué acineto. Si vos me preguntás hoy de Acinetobacter en mi terapia intensiva, que tenemos acineto sensible a todo,
bueno, ahí nos fijamos cuál es el antibiótico a qué es sensible. A mí me dio, ahora, hoy, por ejemplo, tuvimos un paciente con una Acinetobacter sensible a todo, que era sensible a Bactrim, y le dimos Bactrim. Y el paciente tenía una bacteriemia Acinetobacter. Lo que hay que hacer es usarlo a dosis adecuada. Ahora, si nos toca la mala suerte de tener una Acinetobacter resistente a la mayoría de los antibióticos, terminamos sí dándole colistin. No tenemos efiderocol en Argentina, digamos, que sería un antibiótico que nos daría más comodidad respecto a que es menos nefrotóxico, pero yo les diría que no me da tanta sensación de que por el colistin hayamos tenido mucha insuficiencia renal. Así que tal vez porque los pacientes que hemos tratado han tenido un volumen de distribución muy alto y la concentración de colistin era menor a 2.4, que dijimos que era el punto de corte para tener riesgo de nefrotoxicidad. No sé qué decirte, pero nosotros le damos colistin, nos va bien. En algunos casos hemos tenido bacteriemias persistentes, Acinetobacter usando colistin. Yo creo que eso retrospectivamente hoy, a la luz de lo que uno ha leído, me parece que es porque nos quedamos cortos con el colistin, porque hemos dado dosis habituales y capaz que ese paciente tenía un volumen de distribución muy alto. Entonces, bueno, hoy hemos aprendido que si el paciente tiene un balance positivo de 10 litros, que en terapia intensiva eso pasa muchas veces, 10 litros de balance positivo, eso hace que la colistina en sangre seguramente tenga una concentración baja, pero bueno, no lo podemos dosar, pero como mínimo lo que vamos a tener que hacer es no ponernos colorados si le tenemos que dar 400 o 500 miligramos de colistin por día en un paciente que reúne esas características: bacteriemia persistente, volumen de distribución alto porque tiene un balance acumulado de 15 litros. Si bien hoy en día en terapia intensiva estamos aprendiendo a no dar tanto líquido y a medir más el volumen del paciente en base a la ecografía de la vena cava, estamos usando más restrictivamente la expansión con solución fisiológica, pero bueno, es un parámetro a tener en cuenta. El balance acumulado en terapia intensiva es muy importante cuando hablamos de antibióticos hidrosolubles, y en colistin eso me parece que es importante para tener en cuenta. Lamentablemente no lo podemos dosar, pero bueno, hay que tratar de usar la dosis máxima. Bien. Otra pregunta, Diego. Klebsiella sensible a ciprofloxacina en aspirado traqueal. ¿Cuál es la sugerencia antibiótica? Bueno, me dicen sensible a ciprofloxacina. Eh, pero bueno, si es sensible a Bactrim, yo lo doy Bactrim. Aminoglucosis no le vamos a dar porque estamos hablando de pulmón, pero si es sensible a céfalo de tercera, le doy céfalo de tercera. No sé. Eh, Ahí dependerá del antibiograma. Hay que aprender, tenemos que aprender a leer el antibiograma todo completo, para ver qué le vamos a dar mejor. Pero sabemos que hay muchos antibióticos que se concentran bien en pulmón y usaremos el más conveniente, siempre teniendo en cuenta de que vamos a usar el que llegue al lugar y el que genere menos daño. Si vos me das a elegir entre Bactrim y ciprofloxacina, yo le voy a dar Bactrim y no le voy a dar quinolonas para un germen sensible a los dos antibióticos y hablando de neumonía. Bien. Y Elisa pregunta, ¿qué opina de las últimas modificaciones de aminoglucósidos en Pseudomonas aeruginosa por el CLSI? No sé qué pasó si cambió el punto de corte, no estoy enterado de eso. Si nos puede dar, nos puede decir, abrir el micrófono y decir si este año salió un cambio, sería bueno. Yo sigo usando, bueno, bacteriología, digamos, de mi hospital pertenece a la red HUNET, entonces están muy actualizados respecto a los cambios de punto de corte, pero no, yo no he leído nada de un cambio de punto de corte del CLSI. Pero por ignorancia, ¿no? No es que no haya existido, puede ser que haya existido. En general, lo que está pasando con los puntos de corte lo están bajando cada vez más. Porque bueno, ahora está el concepto también, el concepto europeo de los puntos de corte ecológicos, ¿no? Y ahí sí tiene que ver entonces esto que estamos hablando de PKPD. Muchas veces nos dicen que un germen puede ser sensible si yo uso más dosis del antibiótico o uso infusión prolongada, y bueno, por ejemplo se deja de usar la categoría intermedia, se habla de sensible y resistente. Pero bueno, son conceptos muy, muy globales, no sé qué habrán escrito ahora respecto a aminoglucósidos y el CL6. Bien. Bueno, buenas noches. Una consulta para las ITU como tratamiento inicial.
recomienda continuar con ciprofloxacina o se está rotando cefalexina? Bueno, bárbaro. Todo paciente que se interna con una infección urinaria recibe aminoglucósidos de entrada. Sí nos vamos a enojar si nadie le pidió un urocultivo. Si le pidió un urocultivo, al segundo día tenemos antibiograma y después vemos qué hacemos. Si es sensible a Bactrim, le daremos Bactrim. Si es sensible a céfalo de primera, le daremos céfalo de primera, etcétera, etcétera. Si lo queremos mandar de alta, mejor todavía. Pero la pregunta sería, bueno, ¿qué pasa si el paciente sigue internado? Si me preguntás a mí, yo lo dejaría con aminoglucósidos. Sabemos que los antibióticos se usan durante 5 o 7 días para infección urinaria y el aminoglucósido no lo coloniza al paciente tanto que si vos le das una cefalosporina de primera, Bactrim, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo le daría eso mientras está internado y si se va de alta y es sensible a cefalosporina de primera, lo mando con cefalexina. Pero mientras estuvo internado en el hospital, si me preguntás a mí, yo le daría 3, 4 días de aminoglucósido y en 3, 4 días el paciente está bien y se va de alta. Porque lo que tenemos Bien, que pensar es qué estamos haciendo con la ecología de los pacientes que tenemos acostados en el hospital y verlo como desde un helicóptero al hospital. Entonces, bueno, si eso después le sumamos el concepto de cuánto es el porcentaje de lavado de manos, ahí vamos a estar más contentos o más tristes, dependiendo a qué está pasando. A mí me pasa a veces que si yo veo que hace rato que no usamos antibióticos de amplio espectro, en algún momento yo me pongo permisivo y bueno, le damos meropenem. Total, hace rato, supongamos, ¿no?, que no usamos meropenem. ¿Pero por qué? Porque yo estoy seguro de que estamos teniendo un porcentaje de lavado de manos bueno, tenemos un porcentaje de resistencia bajo, entonces que se me escape un tratamiento con meropenem, yo no me haría tanto problema y lo veo bien, digamos. Pero si tenemos un porcentaje de lavado de manos bajo y bueno, etcétera, etcétera, ahí sí, bueno, uno se va a poner más restrictivo. bien. Diego, acá Elisa agrega a lo que había preguntado sobre la Sí. modificación a los aminoglucósidos para Pseudomonas, dice que se sacó el punto de corte para gentamicina y que amicacina solo quedó para tratamiento de ITU. Ah, mira, no lo sabía, lo voy a preguntar eso, gracias. Gracias, pero le voy a preguntar a mis bacteriólogas que me enseñen un poquito. No sé por qué sacaron a la gentamina de matar. Bien, acá hay otra pregunta. Andrés pregunta, ¿alguna experiencia en trasplante fecal en pacientes con Clostridium difficile? No, no, acá en Bahía Blanca no tenemos experiencia. En un momento me entusiasmé mucho con el tema, pero claro, al no tener diarrea por Clostridium difficile, el entusiasmo es una cosa teórica y después al ver los costos, porque estamos hablando de un trasplante de órganos en definitiva, realmente no lo veo como algo viable acá en Bahía Blanca. Pero bueno, en centros de trasplante y bueno, en pacientes que tienen trasplante de hígado bueno, o recidiva de la diarrea por Clostridium, me parece que es formidable entonces lo que uno lee en la literatura respecto a eso. Los anticuerpos monoclonales que hay para tratar la diarrea por Clostridium difficile son carísimos, yo no sé los valores que tienen, pero me parece que es prohibitivo para Argentina. Pero yo no tengo experiencia, pero es costoso, no es sencillo. Nosotros te diría que tratamientos de diarrea por Clostridium difficile, nosotros tenemos un hospital de 100 camas, que es un hospital que no tiene trasplante, que tiene neurointensivismo, que tiene accidentología, que tiene una terapia intensiva de 13 camas, tiene residencias de las especialidades básicas. Es un hospital no muy complejo, pero tiene una complejidad intermedia. Y yo te diría que tratamientos de diarrea por Clostridium difficile, si tratamos, vos Lucía, ayúdame, pero si tratamos 2 por año es mucho, me parece. Corregime, Lucía. Sí, no hemos tenido muchos casos. Hay algunos pacientes con alguna enfermedad inflamatoria intestinal, pero Pero después por no eso, hemos tenido muchos casos. No. ¿y cuánto es la DDD de nuestro hospital? La DDD de nuestro hospital es 650 DDD. Quiere decir que el 65% de los pacientes acostados tienen antibióticos. Por supuesto que terapia intensiva tienen el 130% de los pacientes acostados, porque hay veces que se usan esquemas dobles. Pero lo tenemos medido, lo venimos midiendo ya desde hace 20 años, y esa es la DDD que tenemos. Y de esa DDD, el 20% son aminoglucósidos, 25% son aminoglucósidos. Así que bueno,
Lo digo porque si hay alguno que tenga datos respecto a su hospital, bueno, para ir comparándolo. Pero bueno, Acá no es Pedro, difícil, sí, no, sí, perdón. no es difícil medirlo ni hacerlo. Realmente es muy fácil, necesitamos, sí, obviamente, la colaboración de la farmacia como para poder sacar esos datos. Pero es un desafío muy lindo para hospitales que tienen enfermera en control de infecciones y un grupo de infectología en el hospital. Realmente es lo que tenemos que hacer. Realmente lo que tenemos que hacer es hacer esas mediciones y adelantarnos a los problemas. A mí me parece que en la realidad nuestra de Bahía Blanca, de hospitales intermedios en cuanto a complejidad, adelantarse al problema significa eso que venimos haciendo. No usar quinolona, usar aminoglucósido. Tenemos que mejorar muchas cosas, tenemos miles de problemas claramente, pero lo que por suerte estamos teniendo, que no estamos teniendo tantas infecciones clínicas por gérmenes multiresistentes. Por ejemplo, en terapia intensiva tenemos hoy, yo saqué la cuenta, el 6% de los estáfilos de la terapia intensiva tiene esos acilinos resistentes. El 6%. Es bajísimo de los pacientes en terapia intensiva. ¿Por qué saqué esa cuenta? Porque, bueno, ahora tenemos que dar una charla de neumonía asociada a RM y quería sacar ese dato. 6%. Sin embargo, los pacientes que tienen neumonía asociada a RM en el hospital mío, todo el mundo se lleva banco meropene. Entonces, capaz que estamos dando una dosis de banco demasiado. Si el paciente tiene una neumonía pero no está chocado ni tiene shock séptico, tal vez podemos no darle vancomicina o podemos darle vancomicina a la espera del GRAM. Si yo tengo el aspirado traqueal y me dice que en el GRAM hay vacilos negativos, hay que sacarle rápido la vancomicina. Pero bueno, hay que estar ahí arriba, y estar ahí arriba implica que el infectólogo esté todos los días en terapia intensiva. Por eso, bueno, en nuestro hospital estamos divididos, grupo B clínica médica, otro grupo B terapia intensiva, otro grupo B infecciones osteoarticulares, etcétera, etcétera. Y es un hospital de 100 camas, ¿eh? Ojo, somos 3 infectólogos para 100 camas, y la verdad que a veces no damos abasto, pero bueno, lo vamos a acomodar. Bien. Ahí Pedro Pedro tiene, levantó la mano. Sí, perdón. Bueno, no, perdón por la ametralladora de links que tiré en el chat, pero me siento obligado. Realmente es súper interesante entender la otra realidad que viven ustedes y quería aportar este granito. Yo ya no recuerdo una Acinetobacter multisensible, como nombraba Diego, 70% de metalobeta de resistencia tenemos nosotros acá en el Italiano de La Plata. Y el problema de KPC ya es un problema de hace unos años. Hoy el problema está más allá de la KPC. Con lo cual, me parece que todas las preguntitas que fueron surgiendo ahí en el chat, por eso tiré, y me quería disculpar también por eso, es súper importante este abordaje de reducción de uso de quinolonas, empezar a tomarle cariño a aminoglucósidos o a colistin, y empezar a hacer un uso racional de antibióticos en los hospitales de mediana complejidad en los cuales ustedes trabajan, porque si extrapolamos nuestra realidad a ustedes, les va a ser muy conveniente. Nada, un poco ese comentario y sobre todo para no ser denso con el tema de los enlaces en el chat. Bueno, toda Vos esta sabés, Pedro, información que igual, yo Pedro, quería... está, ay, perdón, Diego, en la aplicación, ¿verdad? Claro, bueno, la aplicación la mantiene Actualizada. actualizada la Sociedad Argentina de Infectología. Bueno, a veces tiene delay la actualización, pero tratamos de que esté todo lo más fresquito posible. Así que, bueno, pero igual, lo más importante no es la aplicación, sino que la idea quede. Me parece que estuvo muy buena la presentación en ese sentido. Excelente, Diego. Vos sabés que a mí lo que me interesa es el siguiente concepto. Yo te muestro la realidad en un hospital de 100 camas. Entonces, no sé si somos magos o no somos magos, tenemos suerte porque tenemos pacientes con una complejidad X. La gran pregunta es si el nivel de resistencia que yo tengo condice con la complejidad del hospital que yo tengo. ¿Entendés? Lo que uno debería pensar de que no podría aceptar estar en un hospital de baja complejidad con gérmenes resistentes. No, Entonces, claro, claro. a partir de ahí estamos haciendo las cosas mal. Ahora, vos me decís, mirá, nosotros tenemos este problema, metalobeta-lactamasa, lo que sea, pero bueno, yo no sé cómo me iría a mí en hospitales donde tienen centros de trasplantes de médula ósea o pacientes oncohematológicas. Yo te estoy dando mi experiencia en pacientes donde
el oncohematológico es una rareza, y sí tenemos Claro. pacientes con politrauma, con una terapia intensiva pesada, etcétera. Es un hospital de comunidad de complejidad intermedia, pero por lo menos el desafío que tenemos que tener es, bueno, mi hospital que tiene X complejidad, ¿merece esa resistencia bacteriana? ¿Merece ese consumo antibiótico? Capaz que no. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. Y te agrego una cosa más. Creo que ese desafío es el desafío de las nuevas guías y nuevas publicaciones que uno debiera hacer, porque escuchándolos a ustedes y habiendo participado del estudio de intraabdominales de la SAD y algunas otras experiencias, a veces por participación, la carga de esos estudios se la llevan los centros de alta complejidad. Y entonces a veces podemos sesgar las recomendaciones hacia un escenario que no es real para todos lados. Es muy real y muy horrible para todos los que estamos por acá, pero por ahí no es la misma realidad que la que están, por lo menos la que estabas contando hoy. Entonces, quizás empezar a organizarnos en una cuestión más según complejidad o según regionalidad, Claro, creo que serán los desafíos por venir, porque no tiene sentido que ustedes utilicen las mismas estrategias que nosotros, porque los problemas son distintos. Estaba claro. hablando el otro día con un hospital acá vecino, no sé si decirlo o no, pero para que ustedes tengan idea, el tratamiento empírico de una neumonía asociada a la ventilación mecánica de ese hospital, por el 70% del microorganismo prevalente, es ceftazidima, avibactam, astrionam, colistin. Esos 3 antibióticos. Bien. Bueno, No es nuestra realidad, Imagínense que claramente. si ponen eso, porque tienen el 70% de Klebsiella metalobeta, más BLE, más KPC y qué sé yo, que otros combos, eso está muy lejos de lo que ustedes están planteando, y me parece que el desafío es regionalizar, o por lo menos tener muy clara la resistencia y lo que anda circulando en cada uno de nuestros hospitales. claro. Pero, La pregunta es con ese respecto hospital a que eso iba... perdón. No, no, dale vos, dale vos. No, iba a comentar justo, Pedro antes de hablar mandó acá lo que es el consenso de la SADI con respecto a la situ, y eso para nosotros fue súper interesante porque justamente quisimos conocer, digamos, nuestra microbiología y ver si realmente coincidía con algo como Buenos Aires, o en realidad este era un estudio multicéntrico, pero vimos que incluía mayormente lugares de Buenos Aires y de La Plata, y nos encontramos varias diferencias, como por ejemplo, Sí, me bueno, acuerdo de tu ustedes ponen presentación. como, ¿te El año acordás? Ponen pasado, como primera claro. elección en pielonefritis y profloxacina. Y nosotros, si diéramos empíricamente ciprofloxacina, nos iría peor que con la cefalexina, porque por un mal uso probablemente mucho tiempo, tenemos hasta más resistencia en los Sí, o microorganismos por no sé frecuentes, si en la mal E. uso coli o en por general. sobreuso quizás. Claro. Presionan distinto por hábitos quizás. O Exacto. Nosotros tenemos un por ya 98% de sensibilidad con la cefalexina y con la cipro caía a menos del 80%. Entonces nuestra sistemática o nuestra guía de tratamiento quedó diferente a la de la SADI. Pero bueno, eso es lo interesante, creo, conocer la microbiología que uno tiene en su lugar para tener sus guías propias, digamos, y no basarse en otro centro. está muy buena todo lo que tiene publicado ahora reciente el Malbrán sobre el país y cómo es el mapa de la multiresistencia. Es es un futuro distópico el que, que se nos avecina, es medio deprimente, pero en líneas generales pinta un poco más el mapa con sus distintas los matices, ¿no? Porque no es lo mismo en todos lados. Bueno, así que Yo tengo cierta preocupación porque lo que yo veo que, bueno, que el gran desafío que tenemos por delante es muy grande, y el sistema de salud quedó muy quebrado después de la pandemia y además de los problemas económicos que tenemos. Entonces, sin volver a duda. trabajar en grupo para poder vencer estos problemas realmente implica un trabajo muy grande, digamos, los niveles de resistencia y la generación de nuevos mecanismos de resistencia están acelerados, que me da un poquito de miedo. Si bien estamos en una zona donde no tenemos tantos problemas, pero lo que está pasando en el conurbano es para tener miedito. Así que Mucho. el Sí. desafío de, yo no entiendo cómo hay presupuesto para pagar semejante cantidad de antibióticos. Es sideral la plata que se está gastando en antibióticos caros en el conurbano, y no se pone la misma plata en que haya enfermedades contra infecciones, en que se empodere bien a
a los proyectos de prevención, a que haya infectólogos adecuados. No se pone en agenda el problema. Salvo que algún paciente un paciente famoso tenga una infección por un germen multiresistente, ahí se va a poner en agenda, pero bueno. No, como todo, ¿no? Se trabaja más en la cura que en la prevención. Claro. Totalmente. Bueno, ¿cómo salió Boca? ¿No saben? No sé, Gimnasia ganó el clásico. Es todo lo que sé de fútbol. Solo eso. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Realmente un placer tenerte en cada encuentro como participante y como disertante ni hablar. Así que muchísimas gracias una vez más. Gracias a todos los que se comunicaron. Gracias a casi las 60 personas que estuvieron esta hora y media compartiendo esta experiencia con Diego Maurici y Bahía Blanca. Y bueno, los esperamos el próximo mes, que es el 10 de mayo. Y vamos a charlar un poquito con Marisa Fernández, que es infectóloga del Hospital Muñiz de Buenos Aires, sobre Chagas, una enfermedad absolutamente desatendida. Así que vamos a charlar sobre Chagas el próximo mes, los esperamos a todos. Y bueno, a través de la aplicación también seguramente va a haber un recordatorio. Así que muchas gracias, Diego, muchas gracias, Lu, una vez más. Y a Laurita, que no sé si hoy se ha podido comunicar, que es otra de las directoras de estos Ateneos, y gracias a todos, muchas gracias. Y Pedro, muchas gracias a vos también especialmente. Nos vemos el próximo mes. Gracias, hasta luego.